Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al podcast Hablemos de tu Salud. Soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y hoy los invito a escuchar el episodio sobre qué es el accidente cerebrovascular y cómo prevenirlo, en el que tenemos de invitado al doctor Patricio Sandoval, quien es neurólogo y además director médico de Clínica San Carlos de Apoquindo. Hola doctor, muchas gracias por formar parte de nuestro podcast para hablar sobre este tema. Hola Natalia, mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad para poder educar a nuestros auditores sobre este tema. Doctor, para partir nuestra conversación, partamos por lo básico. ¿Qué es el accidente cerebrovascular y cuál es su causa? El accidente cerebrovascular es un problema cerebral a causa de un trastorno en sus arterias. Esto significa que si se rompe una arteria vamos a tener una hemorragia o derrame, y si se tapa una arteria vamos a tener un infarto o trombosis. Se daña el tejido cerebral por un problema en una arteria. Doctor, ¿y existen tipos de accidente cerebrovascular para todas las personas que nos están escuchando y quisieran saber más de esta enfermedad? Efectivamente, hay estos ACVs hemorrágicos o derrame y los ACVs isquémicos o trombosis. La gran mayoría, 70%, son trombosis, y dentro de ellas también hay distintos tipos dependiendo la causa, si es por un problema cardíaco, si se taparon las arterias que llevan sangre al cerebro o si son microinfartos por daño a las pequeñas arterias dentro del cerebro mismo. Doctor, ¿y podemos hablar de cuáles son los factores de riesgo y también que me comente cuál es la población que se ve más afectada o que tengan mayor riesgo a tener esta enfermedad? Hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables son la edad, a mientras más edad, sobre todo mayores de 65 años, hay más riesgo, y los hombres, sobre todo antes de la menopausia, en que las mujeres ya equiparan su riesgo. Ahora, estos factores no los podemos cambiar. No obstante, existe, como decía, factores que sí podemos modificar. La presión arterial, la diabetes, colesterol elevado, el sedentarismo, fumar, consumo excesivo de alcohol, son los factores de riesgo más importantes y que sí tienen que ver con los hábitos y donde sí podemos educar a nuestra población para que tengan conductas más saludables y evitar una ACV. En general, en Chile, según la última encuesta nacional de salud, la prevalencia es de un 2.5%, pero esto considera todos los grupos de edad. Entre los 45 y 64 años es un 3%, no obstante, sobre 65 años se dispara sobre el 8% y sobre los 80 años el 10%. Es decir, claramente con la edad va aumentando porque nuestra carga de factores de riesgo va aumentando. Mientras más años, más probable es que yo me haga hipertenso, diabético, colesterol alto, etc. ¿Y esto ha ido en aumento, doctor, en comparación a otro año? Pienso yo como en este tiempo de la pandemia, en donde la gente tuvo una vida mucho más sedentaria, quizás hábitos no saludables. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Efectivamente, durante los años de pandemia se produjo una explosión de casos, incrementó aproximadamente un 30% a nivel mundial la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Esto porque muchas personas dejaron sus controles, se descuidaron con su salud por no asistir, ¿no es cierto?, a centros hospitalarios para no exponerse, donde muchos perdieron acceso a los medicamentos el que tomaban, y donde el mismo COVID también fue un factor de riesgo porque genera un estado de mucha trombosis, fue un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Doctor, y para las personas que en este momento nos están escuchando y dicen, bueno, ¿cómo saber si tengo un accidente cerebrovascular? ¿De qué manera lo puedo reconocer? Para que hablemos sobre los síntomas. A diferencia del infarto al corazón, en que prácticamente todos reconocemos, hay un dolor fuerte al pecho, uno sospecha que puede estar teniendo un infarto independiente incluso el de la edad, ¿no? Uno se asusta, se le duele mucho el pecho. La diferencia de esto en el infarto y el accidente cerebrovascular, no hay un síntoma único y habitualmente no hay dolor, en lo cual hace que sea más difícil de reconocer. Y los síntomas pueden ser variados dependiendo la zona del cerebro que se afecta. Entonces, resumiendo, uno puede decir que
ante la pérdida súbita, brusca de una función neurológica, uno tiene que sospechar una ACV. Si yo estoy hablando contigo y de repente tengo una dificultad en el lenguaje para expresar, es hablar traposo, o no entiendo qué es lo que tú me dices, o pierdo fuerza de un lado del cuerpo o de una parte del cuerpo, puedo perder solo de un brazo, de una pierna, ¿no es cierto? Más allá que el típico lado del cuerpo, uno tiene que sospechar una ACV. Es dificultad para hablar, para moverse, en la visión, pérdida súbita visual. Como decía, pérdida brusca, súbita de una función neurológica cualquiera, uno tiene que sospechar una ACV y acudir al servicio de urgencia. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿qué hacer en caso de tener alguno de estos síntomas? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Inmediatamente ir a urgencia? ¿Ir con un especialista? Sí, esa es una muy buena pregunta porque, como decía, esto no duele y de pronto hay grados, ¿no? Claro, si yo tengo una parálisis completa de un lado del cuerpo, por supuesto parto corriendo al servicio de urgencia. Pero si es poca la alteración, el de la movilidad o solo parcial, uno él pudiera pensar que es porque dormías hacia el lado, ¿no es cierto? O atribuirlo a algún problema traumatológico, que el hombro, en fin, no. No hay que pedir ahora para el neurólogo, hay que acudir rápidamente a un servicio de urgencia porque la buena noticia es que el ACV es una condición tratable, sobre todo en las primeras horas en que se ha ocluido una arteria. Hoy día disponemos de tratamientos muy eficaces que disuelven los coágulos, sea por la inyección de sustancias químicas que llamamos trombolíticos, o en procedimientos invasivos cuando son coágulos más grandes y las personas llevan más horas, uno puede introducirse con catéteres y retirar los coágulos, de alguna manera como se hace en el corazón, que es lo que llamamos las trombectomías. Pero esto tiene una oportunidad, tiene una ventana terapéutica. Es decir, si uno se demora mucho, ya el daño es irreversible. Por lo tanto, no hay que perder tiempo pidiendo horas, ¿no es cierto?, que me van a dar para unos días más o una semana, sino que hay que ir rápidamente a un servicio de urgencia. Doctor, ahora bien, ¿existen algunas medidas de prevención para evitar una ACV? Efectivamente, hay estos factores de riesgo modificables sobre los cuales sí tenemos capacidad de gestionar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestros hábitos de salud. Soy sedentario o no, hago actividad física, cómo me alimento, fumo o no fumo, tengo enfermedades crónicas, me las controlo. Por lo tanto, más que accidente, nos gusta hablar de ataque, porque accidente es como accidental, como que iba atravesando la calle y me atropellaron. Eso es un accidente. No, acá nos gusta hablar más de ataque porque las más de las veces estos son predecibles y prevenibles. Le da a personas que tienen riesgo de que les ocurra. De manera tal que si yo me impongo hábitos saludables, tengo enfermedades crónicas y me las controlo, hipertensión, diabetes, colesterol alto, si yo no fumo o si fumo, dejo de fumar, ¿no es cierto? Si incremento mi actividad física, estoy haciendo actividades concretas que me van a permitir reducir el riesgo de un ataque cerebrovascular. Ahora, para las personas que nos están escuchando y tienen algunas dudas con respecto a esta enfermedad, ¿el accidente cerebrovascular, por ejemplo, pudiese ser hereditario? Si algún familiar mío tuvo esta enfermedad, ¿debo considerar ciertos cuidados especiales? Efectivamente, los factores de riesgo del ACV se pueden heredar. La hipertensión se hereda, la diabetes se hereda, la dislipidemia o colesterol alto también se hereda. Por lo tanto, claramente si en mi familia existen estas enfermedades, yo tengo más riesgo. Pero más importante que eso, uno también hereda los hábitos que aprende en su casa. Si es una familia que es sedentaria, que no come sano, los niños van a aprender eso desde chicos. Al revés, familias que son deportistas, ¿no es cierto?, o que hacen actividad física de forma regular, si los papás lo hacen, los hijos lo van a hacer. Entonces, uno hereda los hábitos y de nuevo sobre eso sí tenemos capacidad de modificarlo. Si mi familia son diabéticos, hipertensos y me lo van a heredar, sobre eso que no tengo nada que luchar. Pero si yo me cuido, ¿no es cierto?, como sano y hago actividad física, voy a transmitirle esos hábitos a mis hijos, por lo tanto les voy a reducir el riesgo. Así es. Doctor, y para las personas que ya han tenido un accidente cerebrovascular, cuéntenos acerca de los cuidados que deben tener y también qué tratamientos tienen, y en ese caso hablar del trabajo que hacen los neurólogos en UC Christus. El ACV es una enfermedad no solo que es evitable, sino que es tratable y rehabilitable. Esto significa, por supuesto, hay que hacer todos los esfuerzos para evitar que ocurra, pero si
me está dando y tengo la sospecha, tengo que ir rápidamente a un hospital, y en nuestro caso en particular, tanto en Clínica San Carlos de Apoquindo como en el Hospital Clínico de Marcoleta, hay equipos altamente calificados, tanto en el manejo agudo de los pacientes con una ACV como en su etapa de rehabilitación. Esto es muy importante, el apoyo familiar, es muy importante el apoyo emocional, es una instancia difícil, es un quiebre vital, pero con el apoyo técnico adecuado, el de la familia, la mayoría de los pacientes logran rehabilitarse. Y en esto es muy importante el trabajo que hacemos en conjunto con el equipo de rehabilitación, kinesiólogos, fisiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, todo lo cual ponemos a la disposición de nuestros usuarios. Con el ACV existen secuelas, doctor, y bueno, lo que nos está diciendo, ¿esto es reversible o pudiese ser que siempre el paciente quede con algún daño? El pronóstico del ACV depende de varios factores, partiendo por la edad del paciente, las condiciones que se encuentren, dependiendo de sus comorbilidades, ¿no es cierto?, y su condición general, el tamaño del infarto, la red de apoyo que tenga, donde dijimos el rol de la familia es fundamental, y por supuesto de la calidad de la atención que reciba. De manera tal que, si bien es cierto, pueden existir secuelas, estas pueden ser disminuidas significativamente con las medidas oportunas implementadas, donde consultar a tiempo es fundamental para poder disolver los coágulos y minimizar todo este daño posterior. Doctor, y para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que nos dejase un mensaje final en términos a esta enfermedad y qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando en relación a sus cuidados. Yo le digo a mis pacientes que nada de mis consejos son para vivir para siempre, sino que son para evitar demencia y discapacidad. Todos le tenemos miedo, ¿no es cierto?, a envejecer neurológicamente mal, a perder nuestras capacidades y a ser dependientes del resto. Todos queremos mantener nuestra autonomía por el mayor tiempo posible. Cuando el cuerpo es joven, y muchas veces tolera y aguanta que uno no sea cuidadoso con su salud, pero conforme pasan los años, este daño se va acumulando, por lo tanto uno tiene que, si quiere envejecer bien, tiene que cuidarse desde joven, con hábitos de vida saludable, alimentación saludable, actividad física de forma regular y no fumar. Y la buena noticia es que implementar estas medidas que no solo ayuda a disminuir los ACV, sino que disminuye el riesgo de demencia, de enfermedades cardiovasculares y también de cáncer. Un envejecimiento activo es un envejecimiento saludable desde que uno es joven. Antes, no hay que esperar, ¿no es cierto?, estar enfermo para empezar a cuidarse. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación y por toda la información que nos entregó hoy día para conocer más sobre esta enfermedad. Muchas gracias a ti, Natalia, y un saludo a todos nuestros auditores. En UC Christus contamos con neurólogos altamente calificados para diagnosticar y tratar todo tipo de patologías y trastornos que afectan al sistema nervioso. Conoce más del equipo en uccristus.cl. Gracias por seguir el podcast Hablemos de tu Salud de UC Christus. Nos escuchamos pronto.